La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en la vida que uno prefiere mantener guardadas en lo más profundo de la memoria. Cosas que aunque pasen los años siguen ahí latentes, esperando el momento para volver a la superficie y recordarte que fueron reales. Lo que viví cuando era apenas un niño de 10 años es una de esas cosas. A veces la gente dice que los niños tienen más imaginación, que confunden los sueños con la realidad, pero yo sé perfectamente que lo que vi aquella noche no fue producto de mi mente, fue tan real como el aire que respiro ahora, y aunque han pasado décadas desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche, siento el mismo frío recorriéndome la espalda, el mismo miedo paralizante que sentí cuando tenía 10 años. Esto pasó en un pueblito de Chiapas, muy cerca de Jitotol, de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido, y donde las creencias antiguas siguen vivas, donde la gente todavía recurre a curanderos y brujos para todo tipo de problemas. Era el año de 1975. Yo acababa de cumplir 10 años y mi hermano menor tenía 8. Éramos una familia pobre como muchas otras en el pueblo. Mis padres trabajaban de sol a sol para darnos de comer y vestir. Mi madre se pasaba el día entero en una tortillería del pueblo grande y mi padre hacía trabajos de albañilería cuando conseguía. Casi nunca estaban en casa durante el día. Quien nos cuidaba era mi abuela materna, mi abuela Claudia. Ella no vivía con nosotros, pero su casa estaba justo al lado de la nuestra, separadas apenas por un pequeño patio de tierra. Así que cuando mis padres se iban a trabajar, nosotros nos quedábamos solos en casa y ella venía de vez en cuando a ver si necesitábamos algo o si ya habíamos comido. No era el cuidado más atento del mundo, pero así funcionaban las cosas en ese entonces. Los niños aprendíamos a valernos por nosotros mismos desde muy chicos. Los fines de semana eran los únicos días que podíamos estar juntos como familia, aunque en realidad tampoco pasábamos mucho tiempo todos reunidos. Mi padre tenía la costumbre de irse a tomar con sus amigos y a veces no regresaba hasta muy tarde, o incluso hasta el día siguiente. Mi madre se quedaba en casa haciendo las labores del hogar y preparando comida para toda la semana. Mi hermano y yo jugábamos en el patio o nos íbamos a explorar los alrededores del pueblo, siempre juntos porque yo tenía que cuidarlo. Era un día de noviembre. Lo recuerdo perfectamente porque hacía mucho frío. En Chiapas el frío de noviembre cala hasta los huesos, especialmente en las noches. Las casas de lámina y madera no protegen mucho del clima, y nosotros dormíamos arropados con todas las cobijas viejas que teníamos. Mi padre llevaba 2 días sin llegar a casa, andaba de parranda con sus amigos, y nadie sabía cuándo iba a regresar. Eso no era raro. Mi madre ya estaba acostumbrada y solo suspiraba con resignación cuando le preguntábamos por él. Esa tarde mi madre nos dijo que tendría que trabajar hasta muy tarde, quizás hasta el amanecer del día siguiente. Había una fiesta patronal en el pueblo grande, y la tortillería donde trabajaba había recibido un pedido enorme. Necesitaban hacer miles de tortillas para la celebración, y todos los trabajadores tendrían que quedarse hasta terminar. Nos explicó que probablemente no vendría a dormir esa noche, pero que no nos preocupáramos porque mi abuela Claudia se quedaría con nosotros. A mí no me importaba mucho quedarme solo. Ya estaba acostumbrado a cuidarme y a cuidar de mi hermano pequeño, pero a él sí le afectaba. Estaba muy apegado a nuestra madre y se ponía triste cuando ella no estaba. Recuerdo que esa tarde lloró un poco cuando mi madre se fue, pero yo lo consolé diciéndole que la abuela nos haría algo rico de cenar y que jugaríamos un rato antes de dormir. Mi abuela Claudia llegó cuando apenas estaba atardeciendo. El sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se teñía de un color naranja rojizo muy bonito. Ella traía su rebozo negro bien apretado alrededor de los hombros y una bolsa con algunas cosas para la cena. Nos saludó con su voz rasposa de siempre y nos dijo que ya se quedaría con nosotros, que no nos preocupáramos por nada.
Nos preparó unos frijoles refritos con tortillas y un poco de café con leche muy dulce que nos encantaba. Después de cenar jugamos un rato con ella a las adivinanzas y nos contó algunas historias del pueblo, de cuando ella era joven. Todo era muy tranquilo, muy normal. Mi abuela siempre había sido buena con nosotros. Nos trataba con cariño aunque era una mujer de pocas palabras y gestos serios. Como a eso de las 10 de la noche nos dijo que ya era hora de dormir. Nos llevó a nuestro cuarto y nos preparó la cama. Esa noche me tocaba dormir con mi hermano en la misma cama porque mi abuela ocuparía el cuarto de al lado, el cuarto donde yo normalmente dormía solo. Mi hermano se quedó dormido muy rápido, como siempre. Él tenía esa capacidad de cerrar los ojos y caer profundamente dormido en cuestión de minutos. Yo en cambio me quedé despierto un rato más con un poco de miedo que no sabía explicar. Había algo en el ambiente esa noche que me ponía nervioso, como si algo malo fuera a pasar. Mi abuela se despidió de nosotros, apagó el candil que era la única luz que alumbraba el cuarto y se fue a su cama en el cuarto de al lado. La oscuridad se tragó todo de inmediato. En el pueblo no había luz eléctrica en esa época, así que cuando se apagaba el candil todo quedaba completamente negro. Solo se escuchaba la respiración tranquila de mi hermano y algunos grillos afuera en el patio. Yo me quedé ahí acostado, con los ojos bien abiertos mirando hacia el techo que no podía ver, esperando a que el sueño me venciera. Yo creo que pasaron como 3 horas, tal vez un poco menos cuando un ruido me despertó. O tal vez nunca me quedé completamente dormido, no lo sé. Era un sonido extraño, algo que nunca había escuchado antes. Era como un sonido gutural, como si alguien estuviera haciendo un esfuerzo muy grande con la garganta. Me incorporé en la cama muy despacio, tratando de no despertar a mi hermano. Mis ojos ya se habían acostumbrado un poco a la oscuridad, pero no podía ver nada con claridad. Todo era sombras y formas difusas, y me quedé ahí sentado en la cama, con el corazón latiéndome muy fuerte en el pecho. El ruido había parado. Me recosté de nuevo con un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo, y me quedé completamente inmóvil, sin hacer ningún ruido, con los ojos bien abiertos mirando hacia la puerta del cuarto. Pasaron tal vez 2 minutos de silencio absoluto y entonces se escuchó de nuevo. Esta vez fue más claro, más fuerte. Era un sonido horrible, como si alguien estuviera tragándose algo muy grande que no le cabía en la garganta, como si se estuviera ahogando pero al mismo tiempo tratando de tragar con desesperación. El miedo me paralizó por unos segundos, pero luego la curiosidad pudo más. Necesitaba saber qué estaba pasando. Me bajé de la cama con mucho cuidado, pisando descalzo el piso frío de tierra apisonada. Salí del cuarto y busqué en la oscuridad el morral de mi padre que siempre colgaba de un clavo en la pared. Ahí guardaba él sus herramientas y también una linterna vieja. Era una de esas linternas pesadas y oxidadas que ocupaban 2 baterías muy grandes y gordas. Ya no alumbraba muy bien, pero al menos me servía para ver dónde pisaba. Las arcadas, esos sonidos horribles de alguien tragando o vomitando, se escuchaban desde la parte de atrás de la casa, por donde teníamos nuestro baño. Era un cuartito pequeño hecho de láminas viejas y trapos que colgaban para tapar los huecos. Antes de ir hacia allá decidí pasar por el cuarto donde debería estar durmiendo mi abuela. Alumbré con la linterna hacia adentro y lo que vi me dejó helado. No había nadie. La cama estaba aún tendida, perfectamente arreglada, como si nunca se hubiera acostado a dormir. Las cobijas estaban estiradas sin una sola arruga. Pensé que tal vez mi abuela estaba enferma del estómago y había salido al baño con vómito o diarrea. Esas cosas que a veces les dan a las personas mayores. Sujeté la linterna con más fuerza, tratando de controlar el temblor de mis manos, y salí de la casa hacia el patio trasero. El frío de la noche me golpeó en la cara y sentí cómo se me ponía la piel de gallina en los brazos. Caminé despacio hacia donde se escuchaban los ruidos, y cuando llegué cerca del baño vi algo que hasta el día de hoy me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Era mi abuela, o al menos se parecía a ella. Llevaba la misma ropa, el mismo rebozo negro, pero había algo diferente, algo que no estaba bien. Estaba de rodillas en el suelo, de espaldas a mí, con la cabeza agachada. Los ruidos salían de ella,
Esos sonidos guturales horribles que parecían venir de lo más profundo de su garganta. La enfoqué con la linterna y le hablé con la voz temblorosa. «Abuela Claudia, ¿estás bien?», le pregunté mientras alumbraba su espalda. Ella seguía de espaldas, de rodillas, moviéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, y entonces se levantó. Se puso de pie lentamente, muy lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Y luego volteó. Giró la cabeza hacia mí de una forma que no era natural, demasiado rápido, como si el cuello no tuviera huesos. La luz de mi linterna iluminó su cara, y casi me da un infarto ahí mismo. Lo que vi era algo para lo que ningún niño de mi edad está preparado, algo que ninguna persona debería ver nunca en su vida. Su cara estaba desfigurada, como derretida. Los rasgos que yo conocía, los rasgos de mi abuela, estaban ahí pero retorcidos, estirados de una manera imposible. Los ojos eran lo peor. Ya no eran los ojos café oscuro de mi abuela. Eran grises, completamente grises, como si estuviera ciega, como si fueran los ojos de un pez muerto. Y no tenían vida, solo me miraban fijamente sin parpadear, pero lo que más me aterrorizó fue su boca. Estaba abierta, mucho más abierta de lo que una boca normal puede abrirse. Era como si se le hubiera estirado al doble, mostrando todos los dientes y las encías oscuras. De las comisuras de los labios le escurría algo que parecía baba o sangre negra. Me miró directamente a los ojos y entonces habló. Pero la voz que salió de esa boca no era la voz de mi abuela Claudia. Era una voz muy, muy gruesa, tan profunda que parecía venir desde abajo de la tierra. Una voz de hombre viejo o de algo que no era humano. «Lárgate al cuarto y déjame sola», me dijo con esa voz horrible. Yo no esperé ni un segundo más. Di la vuelta y corrí hacia adentro de la casa como nunca había corrido en mi vida. Mis pies descalzos golpeaban el piso de tierra mientras el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Ni siquiera cerré la puerta al entrar. Solo corrí directo a mi cuarto. Me metí en la cama de un salto y me tapé hasta la cabeza con las cobijas. Abracé a mi hermanito que seguía profundamente dormido, ajeno a todo lo que estaba pasando. Él ni se inmutó, solo siguió respirando tranquilamente mientras yo temblaba de pies a cabeza. Me quedé así no sé cuánto tiempo, abrazando a mi hermano, con las cobijas sobre mi cabeza, llorando en silencio y rezando todas las oraciones que me sabía. Podía escuchar mi propia respiración agitada y los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Esperaba en cualquier momento escuchar pasos acercándose. Esperaba que esa cosa con la cara de mi abuela entrara al cuarto y me hiciera algo horrible. Pero no pasó nada. Solo había silencio. Un silencio espeso y pesado que era casi peor que los ruidos de antes. Del susto y del agotamiento no supe a qué hora me quedé dormido. Tal vez fue casi al amanecer cuando finalmente el cuerpo no aguantó más y caí en un sueño profundo y sin sueños. Desperté cuando alguien tocó mi brazo y me movió suavemente. Yo desperté de golpe y me asusté muchísimo. Recordé inmediatamente lo que había visto unas horas antes y por un momento pensé que era esa cosa de nuevo. Pero cuando destapé mi cabeza y abrí los ojos vi que era nuestra madre. El alivio que sentí fue tan grande que me eché a llorar y la abracé con todas mis fuerzas. Ella me preguntó si todo estaba bien, si habíamos dormido bien, si la abuela nos había cuidado bien, y no sé por qué, pero no le conté nada. Le dije que sí, que todo había estado normal, que habíamos cenado y jugado un rato y luego nos habíamos ido a dormir. Ella sonrió y me acarició el pelo. Le pregunté por la abuela, y mi madre me dijo que cuando llegó en la madrugada, como a eso de las 5 de la mañana ya no estaba, que la casa estaba vacía y que seguramente la abuela tenía mucho trabajo en la mañana, por eso se había ido muy temprano a su casa sin esperarla. Los días siguientes fueron muy extraños para mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Una parte de mí quería contarle todo a mi madre, gritarle que algo muy malo había pasado, que lo que yo vi no era normal, pero otra parte de mí, la parte más asustada, me decía que tal vez había sido solo una pesadilla muy real. Tal vez nunca me levanté de la cama. Tal vez todo fue un sueño producto del miedo de estar sin mis padres.
Eso me decía a mí mismo una y otra vez, tratando de convencerme. Con el paso de los días le fui tomando menos importancia. El cerebro es curioso. Cuando algo es demasiado aterrador para procesarlo, simplemente lo guarda en algún rincón oscuro y trata de olvidarlo. Eso hice yo. Lo guardé muy dentro y seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Mi abuela seguía viniendo a cuidarnos cuando mis padres tenían que salir y yo me comportaba normal con ella. Nunca volvió a pasar nada extraño. Ella era la misma de siempre, con su rebozo negro y su voz rasposa preparándonos de cenar y contándonos historias. Pasaron como 2 meses, tal vez un poco más, cuando mi madre nos dijo que la abuela Claudia tendría que cuidarnos otra vez de noche. Un pariente lejano de mi madre había fallecido en otro pueblo, y ella tenía que ir al velorio para acompañar a la familia y ayudar con los preparativos del entierro. Era su obligación como familia y no podía negarse. Mi padre tampoco estaría porque tenía un trabajo que le había salido en un rancho cercano y tenía que quedarse allá varios días. Yo no me opuse a su decisión. ¿Qué podía decir que no quería quedarme con mi abuela porque una vez la vi transformada en algo horrible? Ella pensaría que estaba loco o que había tenido una pesadilla. Así que simplemente asentí y me preparé mentalmente para esa noche. Mi madre se fue como a eso de las 7 de la tarde y mi abuela llegó apenas 20 minutos después. Ya habíamos cenado, así que ella solamente nos preparó nuestras camas y nos dio el beso de las buenas noches. Primero besó a mi hermano en la frente y le dijo que durmiera bien, que tuviera bonitos sueños. Luego vino hacia mí. Yo estaba acostado, rígido como una tabla, tratando de parecer tranquilo aunque por dentro estaba aterrado. Ella se inclinó sobre mí y me besó la frente igual que a mi hermano. Su piel estaba fría y olía a hierbas y a humo de leña. Y entonces se acercó más, mucho más, hasta que su boca quedó justo al lado de mi oído, y susurró algo que hasta el día de hoy recuerdo perfectamente. Algo que se me quedó grabado en la memoria como si lo hubieran tallado con un cuchillo. Me dijo con su voz normal, con la voz de mi abuela Claudia: «Hiciste bien en no contar lo que viste aquella vez. De lo contrario, tú y tu hermanito ya no estarían aquí». Se separó de mí y me miró directo a los ojos. En su cara había una sonrisa, pero no era una sonrisa de cariño o de ternura. Era una sonrisa como de burla, como de alguien que sabe un secreto terrible y disfruta el miedo que ese secreto causa. Luego se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y apagó el candil. La oscuridad nos tragó de nuevo, y escuché sus pasos alejándose hacia el otro cuarto. Sentí un miedo tan intenso que apenas ella salió del cuarto abracé a mi hermanito con todas mis fuerzas, y me puse a llorar en silencio. Lloré toda la noche sin hacer ruido, con la cara hundida en la almohada, sintiendo cómo las lágrimas me mojaban la cara y el cuello. Mi hermano dormía tranquilo sin saber nada, sin saber que algo muy malo vivía en la casa de al lado, sin saber que la abuela que nos cuidaba era capaz de cosas que no son de este mundo. Eso nunca le conté a nuestra madre. Nunca le dije lo que vi aquella primera noche ni las palabras que me susurró al oído la segunda vez. Tal vez fue por miedo de que esa bruja nos hiciera daño a mí y a mi hermano. Tal vez fue porque sabía que nadie me creería. O tal vez fue simplemente porque hay cosas que son tan oscuras, tan terribles, que es mejor guardarlas en silencio y cargar con ellas solo. Pasaron como 6 años más. Yo ya era un muchacho de 16 años cuando mi abuela Claudia falleció. Dicen que fue de causas naturales, que su corazón simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Hubo un velorio grande en el pueblo y mucha gente fue a darle el último adiós. Muchos hablaban de ella como una mujer buena, una curandera que había ayudado a muchas personas con sus remedios de hierbas. Yo fui al velorio pero no pude acercarme al cajón. No pude verla ahí acostada. Fue hasta ese día, el día de su entierro, cuando finalmente le conté todo a mi madre. Le conté lo que vi aquella noche de noviembre cuando yo tenía 10 años. Le conté de la cara desfigurada, de los ojos grises, de la boca estirada y esa voz horrible. Le conté también lo que me susurró al oído meses después. Esperaba que mi madre se sorprendiera, que me dijera que estaba loco o que lo había soñado todo, pero me llevé una sorpresa todavía más grande.
Mi madre me miró con una tristeza profunda en los ojos y me dijo que sí, que ella sabía que mi abuela Claudia era curandera, pero que también hacía rituales más oscuros, cosas que la gente del pueblo prefería no mencionar, cosas con las que invocaba espíritus o entidades que no debían ser invocadas. Mi madre lo sabía desde que era niña, pero nunca había dicho nada porque era su madre y porque en el fondo siempre estuvo segura de que a nosotros, a sus nietos, nunca nos haría daño, pero yo sé la verdad. Yo sé que esa noche vi algo que no era completamente mi abuela. Vi algo que vivía dentro de ella, o que la poseía cuando hacía esos rituales oscuros. Y sé que si yo hubiera contado lo que vi, si hubiera roto ese silencio, algo muy malo nos hubiera pasado a mí y a mi hermano. Eso me lo dejó muy claro cuando me susurró al oído aquella segunda noche. Han pasado muchos años desde entonces. Ya soy un hombre adulto con mi propia familia. Pero todavía hay noches, especialmente las noches frías de noviembre, en las que despierto sobresaltado recordando esa cara desfigurada, esos ojos grises sin vida, esa boca abierta imposiblemente grande, y recuerdo esa voz profunda que no era humana diciéndome que me largara. Y sé que hay cosas en este mundo que es mejor no ver, cosas que viven en la oscuridad y que solo salen cuando nadie más está mirando. Y también sé que a veces las personas que más queremos, las personas en las que más confiamos, guardan secretos oscuros que nunca deberíamos descubrir. Hay cosas en este mundo que uno nunca termina de entender del todo. Cosas que pasan frente a nuestros ojos pero que preferimos no ver. No por cobardía, sino porque a veces es mejor vivir sin saber ciertas verdades. En mi pueblo aprendí desde chico que hay fuerzas que van más allá de lo que nos enseñan en la escuela o en la iglesia. Fuerzas antiguas que vienen de antes, de cuando estas tierras eran puro monte, y los abuelos de nuestros abuelos ya sabían que no todos los animales son lo que parecen. Yo nací y crecí aquí, en este pueblito de Chiapas, tan cerca de Guatemala que en las noches claras uno puede ver las luces del otro lado. Aquí todos nos conocemos, sabemos quién es quién y de qué familia viene cada uno. Y también sabemos que hay personas a las que es mejor no buscarles problemas. Doña Julia era una de esas personas. La recuerdo desde que era niño. Ya entonces era anciana, o al menos así me parecía a mí con mis ojos de chamaco. Vivía sola en una casa de adobe y madera al final del pueblo, donde empiezan los cafetales y el camino se vuelve de tierra. Su casa siempre olía a hierbas, a copal, a cosas que no sabría nombrar. Las ventanas tenían cortinas oscuras y la puerta principal casi siempre estaba cerrada, pero lo que más recuerdo son sus perros, 2 animales enormes, completamente negros, sin una sola mancha de otro color. Eran altos, del tamaño de un becerro joven, con ojos que brillaban amarillos en la oscuridad. Nunca ladraban, nunca. Solo te miraban fijo, como si pudieran ver dentro de ti, como si supieran todos tus secretos. Y a donde fuera doña Julia, ahí iban ellos, uno de cada lado, como guardias silenciosos. Mi abuela me decía que no me acercara a esos animales. No son perros comunes, me advertía cuando los veíamos pasar por la calle principal. Son sus nahuales, son parte de ella misma. En aquel entonces no entendía bien qué significaba eso. Ahora, después de todo lo que pasó, quisiera seguir sin entenderlo. Doña Julia era curandera. La gente venía de pueblos vecinos a verla. Llegaban callados, con la cabeza gacha, buscando ayuda para males que los doctores no podían curar. Ella hacía limpias con hierbas del monte, preparaba tés amargos que sanaban el estómago, sabía de huesos y de fiebres. También hacía trabajos de otro tipo, esos de los que la gente no habla abiertamente pero que todos saben que existen. Trabajos para el amor, para la suerte, para alejar a enemigos. Le tenían miedo, sí, pero también respeto. Un respeto que se ganó durante años, quizá durante toda su vida. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Algunos decían que ya pasaba de los 80, otros juraban que tenía más de 100. Su piel era oscura y arrugada como corteza de árbol viejo, y sus manos nudosas temblaban un poco cuando preparaba sus remedios, pero su mirada seguía siendo firme, penetrante. Así fueron las cosas durante mucho tiempo.
Los años pasaban y doña Julia seguía ahí, atendiendo a quien la necesitara, cobrando poco porque sabía que la gente del pueblo no tenía mucho. Mis tíos fueron con ella cuando mi primo se enfermó de susto después de caerse al río. Mi vecina la visitó cuando no podía tener hijos. Don Fermín, el del molino, fue a verla cuando le empezaron los dolores de espalda que no lo dejaban trabajar. Y todos salían mejor, o al menos eso decían. Pero entonces llegó ella, la otra curandera. Fue un martes de marzo, todavía me acuerdo. Yo estaba ayudando a mi padre en la milpa cuando escuchamos los rumores. Había llegado una mujer nueva al pueblo, una señora todavía joven, de unos 50 años quizá, que decía ser curandera también. Se instaló en una casita cerca del arroyo, donde antes vivía la familia Méndez antes de irse para el norte. Se llamaba doña Lucrecia, y venía, según ella, de un pueblo del interior, donde había aprendido de su madre y su abuela el arte de curar. Traía consigo un baúl lleno de hierbas, veladoras de colores y frascos con líquidos que prometían toda clase de milagros. Al principio, la gente fue curiosa. Algunos pasaban por su casa solo para conocerla, para ver qué tal era. Doña Lucrecia era amable, sonreía mucho y hablaba con voz suave pero segura. Decía que podía curar cosas que otros no podían, que tenía conocimientos especiales, que había estudiado con maestros muy poderosos, y poco a poco la gente empezó a creerle. Primero fue doña Sebastiana, la del puesto de frutas en el mercado. Fue a ver a doña Lucrecia porque tenía un dolor en las rodillas que no la dejaba caminar bien. Regresó 3 días después caminando como si tuviera 20 años menos, contándole a todo el que quisiera escuchar que la curandera nueva era milagrosa. Luego fue el turno de don Macario, que tenía problemas con su esposa y quería un trabajo para que volviera la paz a su casa. Y después llegó mi prima Leticia, buscando ayuda para conseguir un buen esposo. Todos decían lo mismo, que doña Lucrecia era muy buena, que sabía mucho, que sus trabajos daban resultado rápido, y que además no cobraba tan caro como doña Julia. En cuestión de meses, la casa junto al arroyo se llenó de visitantes. Había gente esperando afuera desde temprano, formados como si fuera día de consulta en la clínica del pueblo. Doña Lucrecia atendía a todos con paciencia, les daba sus remedios, hacía sus limpias, prendía sus velas. La gente salía contenta, aliviada, convencida de que habían encontrado a alguien mejor. Y mientras tanto, la casa de doña Julia al final del pueblo se fue quedando vacía. Yo notaba el cambio cada vez que pasaba por ahí camino a los cafetales. Antes siempre había alguien esperando afuera, alguna persona sentada en las piedras del frente, aguardando su turno. Ahora la casa estaba silenciosa. Solo se veían los 2 perros negros echados junto a la puerta, inmóviles como estatuas de sombra. Mi madre, que alguna vez había sido paciente de doña Julia, también dejó de ir con ella. Dicen que doña Lucrecia es mejor, me explicó cuando le pregunté. Y cobra menos. Con lo poco que tenemos, hay que cuidar cada peso. Intenté explicarle que doña Julia siempre nos había ayudado, que había curado a mi hermano cuando tuvo esa fiebre terrible que los doctores no supieron qué era. Pero mi madre solo movió la cabeza. Las cosas cambian, hijo. Así es la vida. Pasó casi un año así. Doña Lucrecia se volvió la curandera más buscada del pueblo y de los alrededores. Incluso vinieron personas de otros municipios a verla. Mientras tanto, doña Julia seguía en su casa, cada vez más sola, cada vez más callada. Los pocos que la veían en el mercado decían que se había puesto más delgada, más encorvada, pero sus perros seguían siendo los mismos, grandes e imponentes, caminando siempre a su lado. Y entonces doña Julia desapareció. Fue a mediados de abril. Una semana completa sin que nadie la viera. Su casa estaba cerrada, sin luz, sin movimiento. Ni siquiera los perros se veían por ningún lado. Don Genaro, su vecino más cercano, se preocupó y fue a tocar la puerta. Nadie respondió. Tocó varias veces durante esos días, pero la casa permanecía en silencio absoluto. Los rumores empezaron de inmediato. En el pueblo, cuando alguien desaparece así, sin avisar, la gente empieza a especular. Algunos decían que se había ido a vivir con algún familiar. Otros,
que tal vez había fallecido sola en su casa y nadie se había dado cuenta. Pero la mayoría susurraba otra cosa, algo que daba más miedo. Se fue a hacer un pacto, decía mi tío Rutilio en voz baja cuando pensaba que yo no lo escuchaba. Para recuperar su poder, para vengarse. Mi sangre se helaba cuando escuchaba esas conversaciones. Un pacto. Eso significaba ir a lugares oscuros, hablar con cosas que no son de este mundo, entregar algo a cambio de poder. Los viejos del pueblo contaban historias de gente que había hecho esos pactos. Nunca terminaban bien. Cuando doña Julia regresó, exactamente una semana después de haber desaparecido, todos supimos que algo había cambiado. La vi llegar una tarde caminando despacio por la calle principal. Iba vestida de negro como siempre, pero había algo diferente en ella. Algo en la forma en que se movía, en la forma en que su sombra parecía más larga de lo normal. Y los perros, esos animales enormes y negros, caminaban tan pegados a ella que parecían extensiones de su propio cuerpo. Sus ojos se veían distintos también, más hundidos, más oscuros. Cuando pasó junto a mí sentí un frío que me recorrió la espalda a pesar del calor sofocante de la tarde. No me miró directamente, pero igual sentí que me había visto, que había visto dentro de mí. Los días siguientes fueron extraños. Doña Julia volvió a su rutina, pero había algo en el ambiente que no estaba bien. Los perros ya no se separaban de ella ni un segundo. Los veías todo el tiempo, uno de cada lado, vigilantes, con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Y por las noches, la gente juraba escuchar aullidos largos y profundos que venían de la dirección de su casa, aunque nadie se atrevía a acercarse para confirmar. Doña Lucrecia, mientras tanto, seguía atendiendo a toda la gente del pueblo. Su casa junto al arroyo siempre estaba llena. Ella parecía no darse cuenta, o no importarle, que doña Julia había regresado diferente. Seguía sonriendo, seguía curando, seguía ganándose el respeto de todos. Hasta aquella mañana de mayo, yo iba con mi compadre Fausto camino a la milpa. Siempre tomábamos el mismo camino, el que pasa junto al arroyo, porque es más corto y nos ahorramos casi media hora de caminata. Era temprano todavía, el sol apenas empezaba a calentar y la neblina todavía flotaba sobre el agua. Fue Fausto quien los vio primero. «Mira», me dijo señalando hacia la orilla del arroyo. «Ahí están los perros de doña Julia». Me acerqué y los vi. Los dos animales negros estaban junto al agua, pero no estaban tomando ni descansando. Estaban comiendo algo grande que estaba tirado en el pasto, junto a unas piedras. «Será un venado», dije yo, aunque algo en mi estómago ya me decía que no. «Vamos a ver», dijo Fausto y empezó a caminar hacia allá. Yo lo seguí, aunque cada paso me costaba más trabajo. Los perros estaban tan concentrados en lo que hacían que ni siquiera voltearon a vernos. Sus hocicos estaban manchados de rojo, y se escuchaba el sonido de huesos quebrándose entre sus mandíbulas. Cuando estuvimos más cerca vi las ropas, pedazos de tela rasgada, un rebozo café que reconocí de inmediato, un huipil bordado hecho jirones, y entonces vi el resto. Huesos blancos asomándose entre la carne desgarrada, un brazo extendido con los dedos todavía con anillos, el cráneo parcialmente visible con mechones de pelo gris pegados a él. Fausto vomitó ahí mismo. Yo solo me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de esa escena terrible. Los perros seguían devorando, arrancando pedazos de carne con una ferocidad hambrienta, como si llevaran días sin comer. «Dios santo», logré decir finalmente, «es una persona». Corrimos de regreso al pueblo como nunca habíamos corrido. Llegamos gritando al Palacio Municipal, llamando a las autoridades, tratando de explicar entre jadeos lo que habíamos visto. El síndico y 2 policías nos siguieron de regreso al arroyo, armados con palos y machetes por si los perros seguían ahí. Pero cuando llegamos al lugar los animales ya no estaban, solo quedaban los restos. Los huesos con algo de carne todavía pegada, las ropas destrozadas, charcos de sangre seca en el pasto. Y un olor dulzón y podrido que se me metió en la nariz y no pude quitarme durante días. El síndico examinó los restos y las ropas.
Su cara se puso pálida cuando levantó el rebozo café. «Es doña Lucrecia», dijo en voz baja. «Este es su rebozo. Lo usaba todo el tiempo». La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Para el mediodía, todos sabían lo que había pasado. Algunos fueron al arroyo a ver con sus propios ojos, aunque las autoridades ya habían cubierto los restos con una lona. Otros se quedaron en sus casas, asustados, con las puertas y ventanas bien cerradas. Nadie sabía qué había pasado exactamente. Doña Lucrecia había salido de su casa la noche anterior, según dijo su vecino. Iba caminando hacia el monte, con una bolsa en la mano, como si fuera a recoger hierbas. Era algo que hacía seguido, así que el vecino no le dio importancia. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Como no tenía familia en el pueblo, ni nadie que reclamara el cuerpo, el municipio se encargó del entierro. Fue algo sencillo, rápido, en el panteón del pueblo. Poca gente fue. No por falta de respeto, sino por miedo. Porque todos sabíamos, aunque nadie lo dijera en voz alta, quién era la responsable. Doña Julia nunca dijo nada. Nunca negó, nunca confirmó. Simplemente siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Y sus perros, esos animales enormes y negros, seguían a su lado todo el tiempo, vigilantes, silenciosos, con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. La gente poco a poco volvió a buscarla. Por necesidad, por miedo, o quizá por las dos cosas. Volvieron a formarse las filas afuera de su casa. Volvieron a pedirle limpias, remedios, trabajos. Y ella los atendía como siempre, con esa voz calmada y esas manos temblorosas que preparaban sus hierbas. Yo la vi una vez después de todo eso. Fue en el mercado, un sábado por la mañana. Estaba comprando chile seco en un puesto, y ella pasó junto a mí, con sus dos perros caminando a sus lados. Me miró directamente a los ojos por un segundo, solo un segundo, y en esa mirada vi algo que me heló hasta los huesos. No era culpa, no era arrepentimiento, era poder, un poder oscuro y antiguo que venía de lugares donde la luz no llega. Desde entonces, cada vez que paso junto al arroyo, acelero el paso, y por las noches, cuando escucho aullidos a lo lejos, cierro bien mi ventana y rezo para que esos perros nunca tengan una razón para venir a buscarme, porque sé, como todos en el pueblo sabemos, que doña Julia y sus nahuales siguen ahí, esperando, vigilando, listos para defender lo que es suyo, sin importar el precio que otros tengan que pagar. Y en este pueblo, nadie vuelve a olvidar que hay cosas que es mejor no despertar, y personas a las que es mejor no hacerles enojar.